Muy buenos días, tengan sus mercedes. Qué bonito saludar a la gente antes, ¿verdad? Buenos días, Ixelito. Hola, muy buenos días a todos. En los controles, Oscarín. Buenos días. Y en el teléfono, Anabel. Buenos días, Anabel. Qué bonito saludaban. Buenos días, tengan su merced, decían los inditos. Pero eran en los cultos de buenos días, tenga vuestra merced. Pues nosotros, paulatinamente y sin querer queriendo, fuimos abandonando el vosotros, el vos, el hacéis, tenéis, etcétera. Y ya en las escuelas ni siquiera, cuando le enseñaban a uno los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ya no lo enseñan el vosotros. No, es nosotros. ¿Sí? Quitaron a mí todavía me tocó aprenderme el vosotros, y escuchamos programas españoles en donde se dice tenéis que ir a tal lado y no sé qué, y volved, y cosas por el estilo. En España se sigue usando, bueno, en Sudamérica el vos es muy importante. Pero de todos modos dicen el vos, pero ya no tienen el tenéis, conocéis, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita está, bueno, en estos días estuvo el Congreso de la Academia de las Lenguas Españolas en Puerto Rico. Ya no me acuerdo si es congreso, coloquio, lo que sea. Bueno, es la reunión de los países de habla española. En algún lugar de habla española se hacen estos congresos. Aquí lo tuvimos en Guadalajara, fue cuando México fue la sede, nuestro país, en Guadalajara fue, y usualmente va el rey de España. En este caso, el rey Felipe VI fue a Puerto Rico, que es uno de los países de habla española, y digo país con todo el sentido de la palabra. Es decir, Puerto Rico es un país que, claro, en la guerra de 1898 de Estados Unidos contra España, bueno, ¿contra quién no se ha peleado Estados Unidos? Le hizo la guerra a España con el pretexto de que habían hundido un barco de guerra estadounidense en el puerto de La Habana, y el Maine creo que se llamaba el barco. Entonces, con ese pretexto le declararon la guerra a España, porque Cuba era todavía de España, y ganaron la guerra, evidentemente. Entonces se quedaron con Puerto Rico como botín, y Cuba pues tuvo que hacer su guerra de independencia para librarse de ese dominio, y ya quedó como un país libre que hasta la fecha se defiende como gato boca arriba de ese intento de sus vecinos, 200 millas náuticas encima de ellos. Y bueno, fue el Congreso en San Juan de Puerto Rico, la isla del encanto le dicen a Puerto Rico. Pues los españoles llegaron allí y vieron tanta exuberancia, vieron tanta fruta, tanto verdor, tanta hermosura, que dijeron, este es un Puerto Rico. Y le llamaron Puerto Rico. Muchas de los problemas que tiene Puerto Rico es que Estados Unidos, al apoderarse de él, le dio la forma de un estado libre, y luego ellos mismos, pero era parte del plan con maña, se asociaron a Estados Unidos. Entonces quedaron los pobres en un estado de que ni para acá ni para allá. Es un estado libre, libre, asociado. Es decir, es de Estados Unidos y no es de Estados Unidos. Estados Unidos no lo considera entre los estados que forman la Unión, y aunque lo consideran parte de su territorio, o por lo menos de alguna manera parte de sus propiedades. Y los habitantes de Puerto Rico, que antes les decíamos puertorriqueños,
Y después a alguien se le ocurrió que no era correcto decirles puertorriqueños, sino puertorriqueños. Pues es lo mismo, puerto, portus en latín, el español viene del latín y es correcto. Entonces, le podemos decir de las dos maneras. Así que es como en México, a los de Aguascalientes les decíamos hidrocálidos, no, aguascalentenses. No suena más que hidrocálido, suena más elegante. Héctor Azar a los de Atlisco les decía atlicenses. Y sí, es una bonita palabra, es correcta. Atlisqueños también. Pero bueno, ¿a ti cómo te gusta decirles? Bueno, creo que de las dos formas es correcto y que también suenan bien, ¿no? Pues sí. Pues allí tuvo lugar este congreso de la lengua española y por ahí leí un artículo de mi querido amigo José María Muria que se queja de que el que habló a nombre de Puerto Rico haya metido la pata haciendo pasar a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, es decir, como parte de los pueblos de habla inglesa y no tanto como de Estados Unidos, sino de habla inglesa, y que una porción de la población habla español. Pues ¿de dónde salió ese cuate? El 100% de los habitantes de Puerto Rico hablan español y muchos hablan inglés, pero no es la lengua oficial, sino el español. Y luego la crítica de muchos tontos: ¿por qué no le decimos castellano si la lengua se llama castellana? Por Dios, ese pleito que traen los españoles de toda la vida de su regionalismo. Yo no soy español, soy catalán. Yo no soy español, soy valenciano. Yo no soy español, soy galego. Yo no soy español, soy asturiano. Por Dios. Antes que otra cosa son españoles, aunque no quieran, son españoles. Y entonces la lengua no podía ser solo de Castilla, aunque originaria de Castilla, se extendió al resto de la península y luego a los pueblos de habla castellana o habla española de América. Y para que se enfatizara que era la lengua oficial de España, se le dijo español, y ya no se le dice castellano, y ni en España se habla español, y así se le llamó, porque castellano es muy regional, y entonces se enojarán los catalanes de hablar castellano, y los galegos de hablar castellano, y los vascos de hablar, bueno, no. Aquí es un merequetengue que para qué les platico, y cada uno quiere jalar para su santo. Si les dieran chance, habría muchas españitas, y perdería su calidad del gran país que ha sido en su historia, en su muy, muy antigua historia. Y nosotros, por si alguno dice, nosotros no somos, hablamos la misma lengua. No la pronunciamos, no decimos vos, no decimos tenéis, id, etcétera, pero entendemos eso. Bueno, yo creo que en la época, en la época virreinal, así se hablaba en la Nueva España y en la Nueva Granada y en el Perú y en el Río de la Plata, en la Nueva Granada, que era Colombia, pues digo, se hablaba como en España. Lo único que nunca hubo en estas tierras americanas es la pronunciación. Nunca se ha pronunciado porque dicen los que han estudiado esto que la mayoría de los emigrantes españoles hacia América eran andaluces, y los andaluces y canarios, y ambos no pronuncian, entonces nosotros cuando queremos imitar a los españoles cometemos faltas de ortografía, porque pronunciamos igual que queremos asociar con la S y con la Z, y allá tienen sus diferencias. Pero en fin, es interesante esto de la lengua española.
¿Qué tenemos en el museo? Bueno, pues comentarles que ya el día de mañana tenemos la salida al Museo del Carmen y, bueno, también la parte de la Plazuela de San Jacinto. Y tenemos únicamente 2 lugares, por si a alguien le interesa, nos puede llamar al 273-3301 o 273-3302 para que les podamos dar mayor información. Muy bien, perfecto. Son 2 que ya estaban puestos y luego cancelaron. Está bien. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies. En un momento regresamos. Esta es la señal que une a Puebla. La HR 1090 AM. En las escuelas, a mí me tocó, no sé a ti, pero cuando terminaban las ceremonias, en la mañana que todos estábamos formados en los patios de las escuelas, y decían, bueno, marchen a sus salones y ya. Y entonces ponían la marcha Zacatecas, ya íbamos con la marcha Zacatecas. No marchando, pero formados, cada quien para sus salones. Y siempre que había una ceremonia empezaban con la marcha Zacatecas como ensayo, pues, para que estuvieran ahí disciplinados. Ahora ya ni la tocan, ni saben, ni qué nada. Con ese agringamiento que tenemos espantoso, terrible, que no sé a dónde vamos a ir a parar. Sí sé a dónde vamos a ir a parar. Vamos a hacer colonia de los vecinos del norte y van a tener que demoler el muro que construyan, porque entonces ya vamos a hacer el patio trasero verdaderamente de allá, de nuestros vecinos, al paso que vamos. Pero bueno, la marcha Zacatecas servía. Y todo el mundo decía, es el segundo himno nacional, la marcha Zacatecas. Es muy, pues es una marcha, es marcial, pues la marcha es para marchar, pero se llama marcha. La marcha de Aragón, la marcha, Radevsky, etcétera, etcétera, son marchas de marchar. El ejército va marchando al ritmo de esta música. Pues bueno, así se usaba. Y cuando uno está en Zacatecas y oye la marcha Zacatecas, pues se siente más bonito. ¿Conoces Zacatecas? No, todavía no conozco Zacatecas, pero bueno, puede ser un buen punto para ir a visitarlo. Pues sí, vale la pena, es muy linda ciudad. La gente, es linda la ciudad y su gente, porque uno siempre habla de la ciudad por sus edificios, por sus características monumentales o no, y nunca habla de la gente, o muy pocas veces habla de la gente. La ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Entonces, cuando la gente habla de Puebla, pues dicen, no, sí, Puebla es muy bonita, pero los poblanos, no, pues es que durante muchos años hicimos fama de sangrones creídos, presuntuosos, pero bueno, ya no somos así, somos peores. Pero bueno, la marcha Zacatecas, todo esto lo estamos diciendo por la marcha Zacatecas. Pues fíjense ustedes, porque me han estado preguntando en esta semana mucha gente sobre Amalucan, que ya están haciendo obra en Amalucan, y sí, efectivamente, sin pedir ninguna autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se iniciaron una serie de trabajos, de obras, en el cerro de Amalucan. Primeramente me dicen que la están cercando con estas cercas que se pusieron de moda en el sexenio pasado, que son como de lámina recortada como se les dio la gana, es decir, supuestamente es un diseño artístico, no supuestamente, es un diseño artístico, se puso en los fuertes, se puso en el parque ecológico y ahora se ha puesto en Amalucan, lo que quiere decir que es como la firma de quien está interviniendo, y en este caso está interviniendo con violación a la ley que protege los monumentos arqueológicos. Veo en las notas de los periódicos que dicen, no, pero es que unos defensores del patrimonio descubrieron que es una zona arqueológica. Por Dios, andan atrasados. Amalucan es una zona arqueológica. Incluso la familia Feldman,
que es la dueña de la antigua hacienda jesuita de Amalucan, donó al Instituto Nacional de Antropología e Historia la parte más importante de ese cerro, que es una zona arqueológica. Bueno, no es así nomás una zona arqueológica, es la parte medular de una enorme zona arqueológica. Esa zona arqueológica no solo es el cerro, es abajo del cerro y los alrededores. Todo lo que fue la hacienda de San Juan Bautista Amalucan era parte de la zona arqueológica y más allá. Para los que no saben, porque claro, uno tiene la culpa de que no dice los valores que hay, Amalucan fue una gigantesca ciudad, pero verdaderamente enorme ciudad, que se desarrolló allí primeramente porque el terreno era extraordinario. Toda el agua que llovía en la Malinche se escurría hacia estos terrenos, de tal manera que nunca les faltaba agua. Extraordinarios para la agricultura, permitieron que se fundara una ciudad y que se estableciera allí, creciendo muchísimo. Estamos hablando más o menos de unos 200 o 300 años antes de Cristo, hasta que cayó Teotihuacán, que fue invadida Cholula, etcétera, etcétera. Es decir, más o menos hasta el año 600 después de Cristo, es decir, casi unos 1000 años vivió esta enorme ciudad. Tenemos recaditos. Sí, un saludo a la señora Lilia, quien comenta que sería muy bueno que se visitara Santa María Tonantzintla, ya que sigue sin reconstruirse completamente y los trabajadores ya han dejado de elaborar. Claro que dejaron de elaborar porque les pararon la obra, porque no siguen los lineamientos que se exige para este tipo de trabajos. Sí cumplieron con la parte del subsuelo. No hay elementos arqueológicos en esa zona, no los hay, pero sí los elementos antiguos, como era el puente, que se lo escabecharon, pues ahí hay que tomar decisiones y sobre todo defender los alrededores, porque tiene un carácter especial. Tonantzintla no es la gran ciudad que tuviera monumentos así importantes alrededor, salvo las iglesias, la iglesia de San Miguel, la de San Diego, la de San Pedro, que son los barrios de Tonantzintla. Pero es decir, no hay ninguna casona que digamos, ay, esta era la casona antigua, que no sé qué. Una o dos quedarán por ahí, pero de todos modos ha conservado un cierto carácter que el proyecto pues no contempla, no respeta, y entonces se paró la obra por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se tendrá una reunión muy próxima para establecer los lineamientos y se permita seguir con estas obras. La señora Carmen le envía saludos al profesor Raúl Vidal. También el señor Carlos Ortiz comenta que cada día escucha el programa y, entre otras cosas, recuerda sus clases de Historia Universal, ya que ahí le enseñaron que Estados Unidos hundió 2 embarcaciones mexicanas para provocar la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Ay, qué bueno que nos los recuerda. El Potrero del Llano y el Faja de Oro, así se llamaban estos barcos, y pues los echaron al fondo del mar y alegaron que habían sido submarinos alemanes. Por Dios, ¿qué venían a hacer los submarinos alemanes a México? Y a hundir 2 barcos petroleros. Para empezar, todavía estaban las negociaciones para que México le vendiera combustible a Alemania. Entonces no iban a acabar con quien les iba a convenir, porque les surtía. Fueron, no digo quiénes, pero muy cerquita de nosotros, porque miraron el peligro de que México surtiera a Alemania de combustibles. Todavía, era una forma de obligar a México a declarar la guerra a Alemania, como ya lo habían hecho, pues los países europeos que estaban ahí, pero como lo había hecho Estados Unidos. Entonces dijo, no voy a dejar a que mi vecino del sur tenga posibilidades de seguir surtiendo de combustible, es decir, de ser aliado en cierto modo de nuestros enemigos. Y esa burda acción de hundir 2 barcos y decir, fueron los submarinos alemanes. Sí, chucha tus calzonzotes.
que submarinos alemanes ni que nada. Y así México pues se vio obligado a entrarle a la guerra. Y bueno, los conscriptos, el Servicio Militar Nacional obligó a los que tenían 18 años entonces a prácticamente militarizarse como para formar unas tropas de reserva para librar al mundo occidental del peligro del eje. ¡Válgame Dios! Bueno. Un saludo a la señora Margarita Ramírez, quien comenta que en Argentina se dice tenés. Pregunta si esa conjugación proviene de España y o saber si solo es una variación. Es una variante local, es decir, de Argentina. Es tenéis, la palabra correcta, pero bueno, ellos la modificaron por tenés y se vale, incluso en los tratados de la lengua española en Argentina, la Academia de la Lengua Española en Argentina, permite eso. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies. En un momento regresamos. Estamos de regreso y estamos hablando de Amalucan, una enorme ciudad. Imagínense ustedes, competía en riqueza, en grandeza y en importancia con la gran ciudad de Tolan, Chololan, Tlaxihualtépetl. La ciudad de Tlaxihualtépetl, que era Cholula. Más tarde se llamó Cholula. Bueno, pues era tan grande que no solo tenía un centro, sino que tenía por lo menos dos. Uno, justamente en el cerro de Amalucan, en la parte más alta del cerro, estaban los santuarios, las pirámides, como les decimos ahora, los basamentos piramidales, con sus templos en la parte alta, y el otro centro en la Manzanilla, a donde había había varios montículos, es decir, varias pirámides y un juego de pelota. El juego de pelota se excavó primeramente en los años 60 y luego en los años 70 se agrandó un poquito la excavación y se reforzó, se consolidó. Ese es un trabajo que conozco muy bien porque lo hice yo, la segunda parte. Pero después, no recuerdo si fue el 78 o el 79, un partido político de corte izquierdista que se llamaba PSUM, alentó la invasión. Primero, antes que ellos, hubo por ahí una tranza, como siempre sucede, de las autoridades responsables, que inventaron que el bosque de Manzanilla, que era un bosque tupido, un bosque extraordinario, tenía roya. Y ellos no tenían roya, tenían roña. Ambición de poder, porque ya tenían la intención de que una vez talados todos los árboles con el pretexto de la enfermedad, iban a hacer unidades habitacionales. Ya desde entonces el pulpo constructor andaba extendiendo sus tentáculos a donde se pudiera, y Puebla era chiquita, todavía no había esa euforia y esa expansión que tenemos ahora. Pero les ganaron. Una vez que talaron el bosque, precioso bosque, invadieron de un día para otro, empujados por el PSUM, invadieron y se apoderaron de los terrenos, y cada quien marcó su terreno como le dio la gana, puso sus estacas y empezó a construir jacales. La zona arqueológica estaba delimitada por una malla ciclónica, y los dirigentes se robaron la malla ciclónica y descaradamente la tenían en su casa, ahí mismo, porque ellos son los que se repartieron más. Y todo esto está documentado, así que no estoy inventando nada. Hubo la denuncia ante las autoridades correspondientes, que voltearon para el otro lado y dijeron, no, nunca hemos visto eso ni oído nada, y nunca hicieron nada por defender el sitio arqueológico. Entonces se volvieron colonias irregulares.
sin drenaje, sin agua, sin nada, y ya con el tiempo, pues van y piden permiso. No, pues es que necesitamos el drenaje. No, pues que necesitamos el agua. Cualquier excavación vulnera lo que hay debajo. Y pues ahora sí que a palo dado ni Dios lo quita. Ya están ahí, no hay poder humano que los quite, pues les han dotado los servicios. Es decir, se perdió para siempre todo eso, y el juego de pelota es lo único que, una parte, la mitad del juego de pelota, es lo único que medio queda, porque hay abusivos que hasta están invadiendo el juego de pelota. No hay manera, no hay poder humano que, sí hay poder humano que lo saque, no hay voluntad que lo saque. Entonces, esa era parte de la ciudad enorme de Amalucan, enorme, y pues tenía la ciudad, sus calles, sus casas, sus campos de cultivo. Los camellones de cultivo se conservaron hasta los años 80, más o menos. Y ya, ahora no existen, ya están invadidos, ya entraron las motoconformadoras y ya le partieron el queso a todo eso. Pues lo que quedaba, el cerro y sus alrededores, la familia Feldman, que es la que compró la hacienda de San Juan Bautista, Amalucan, él donó, eso sí, generosamente, la punta del cerro donde están los montículos más importantes de aquella vieja ciudad. Son propiedad del Instituto de Antropología. La parte de abajo no es propiedad, pero sí es una zona arqueológica y por lo tanto parte del patrimonio cultural. Están ya metiendo conformadoras, maquinaria, etcétera, y allí sí están violentando la ley. Pero bueno, ahora que se descubrió esta destrucción, se están haciendo ya las gestiones legales para evitar que se destruya el patrimonio y para normar cualquier tipo de intervención ahí. Esperemos que sí tengan resultado exitoso y paremos la destrucción de esta parte. Ningún parque temático o no temático puede sustituir esos vestigios. Pueden poner un parque por allá cerca, pero no en el cerro, o normar que el cerro quede como un paseo sin que estén alterando las cosas. Se puede respetar la naturaleza que ha protegido al sitio arqueológico, pero nunca preguntaron, nunca pidieron permiso, sabiendo muy bien que lo deben hacer. Pero en fin, ya están informados los que me preguntaron sobre eso. El señor Ricardo también envía saludos y comenta que están quitando los árboles del Boulevard 5 de Mayo. Eso leí. No la frieguen. Iban rete bien, dándole vueltas al asunto, pegaditos a la banqueta. No salgan con sus tarugadas. ¿Por qué le tienen odio a los árboles? ¿O será que hay negocio por ahí en la construcción, que hay manos ajenas al servicio para la ciudadanía? Por favor, respeten esos árboles. Estamos súper contaminados y los árboles nos ayudan. ¿Por qué hacer esas tarugadas? No la frieguen. Lumiriel Rimas, a través de Facebook, nos comenta que en la zona de Esperanza o Ciudad Cerdán, si ahí también hubo asentamientos prehispánicos. Hay una zona arqueológica que se llama Cuatlancingo, no Cuautlancingo, sino sin el au, Cuatlancingo, muy grande, con juego de pelota. Hay un arqueólogo que tiene ya como 20 años de estar trabajando en esa zona, y pues ha más o menos medido el tamaño de la ciudad. Sí, es muy, muy, muy grande. Es el antiguo Chalchicomula, que pues era uno de los sitios más importantes de esa región. Y bueno, la señora Ramona envía saludos, también comenta que la palabra tenés se habla desde Chiapas y ella es originaria de allá, pero sí, vive aquí desde hace 60 años. En Guatemala y en Chiapas se dice vos, tenés, etcétera. Sí, claro. El señor Víctor Manuel Parra comenta que es muy buen programa y también hace el comentario de que hace tiempo es sabido que hay ruinas arqueológicas, pero el INAH no desarrolla trabajos para poder rescatarlos de la zona. ¿Pero en dónde? Yo creo que también en Ciudad Cerdán, ha de estar preguntando. Miren, les voy a decir una cosa. Todo mundo quisiera que se descubrieran sus
las zonas arqueológicas que están cercanas a sus pueblos. Lo ideal sería que eso se hiciera, pero hacer una excavación, hacer una investigación arqueológica en un sitio es lo más caro que se pueden imaginar. Lo que se tiene que invertir en la excavación, en 1000 cosas, pero supongamos que alguien da ese dinero para que se haga. Una vez que se sacan estos vestigios, hay que conservarlos para toda la vida. Hay que ponerles guardianes, hay que darles mantenimiento, y eso sale mucho más caro. Nuestro país no es un país rico, no hay recursos para hacerlo. Y dirían, no, pues la comunidad que los cuide. Bueno, podría ser, pero ¿quién paga cuando se empiezan a deteriorar nados? ¿Quién dice cómo conservar todo lo que existe? No tienen esa capacidad. Perdón, es de especialistas. Entonces, si no vamos a dejar las cosas bien, mejor no las sacamos, que la madre naturaleza las siga guardando en su seno. La señora Lucero comenta que leyó en el periódico que el terreno donado para las nuevas obras en el Cerro de Amalucan pertenecía a la familia Petracel. No sé, yo sabía que pertenecía una parte a la familia Feldman, no sé la otra parte. La hacienda de San Juan Bautista fue, los terrenos fueron comprados por la Compañía de Jesús, que estableció allí una hacienda agrícola que producía muchísimo, pero además algo muy importante. En Amalucan, allí en la hacienda, brotaba el agua que escurría de la Malinche en unos veneros muy, muy abundantes. Entonces los jesuitas, fíjate qué maravilla, los jesuitas construyeron un acueducto desde Amalucan hasta la sede principal de ellos, que era el instituto, el Colegio del Espíritu Santo, que más tarde se llamaría Carolino, no con los jesuitas, sino después de ellos. Entonces el agua llegaba a borbotones, y fíjense qué manera, el acueducto subterráneo, por supuesto, luego inventan que los túneles misteriosos, el acueducto llegaba hasta la orilla del río San Francisco, y pues claro, había dos maneras de pasarla, una por encima, haciendo un acueducto, un puente acueducto que costaba muy caro y que además estaba en el peligro de ser destruido por el vandalismo, etcétera. Entonces hicieron el túnel por debajo del río y pusieron en ambas partes sifones, es decir, respiraderos, torres huecas, para que por ahí entrara el aire y empujara el agua por debajo del río y la hiciera salir del otro lado. Esta agua venía a los depósitos, a los aljibes del Colegio del Espíritu Santo, una parte. La otra se iba al Colegio de San Jerónimo, que es hoy la Escuela de Psicología, y les sobraba tanta agua que pudieron hacer un ramal. Eso ya no lo pagaron ellos, sino los padres carmelitas del convento del Carmen, para que se fuera una merced de agua, pero merced gorda, de agua entubada hasta el convento del Carmen y poder regar sus huertas, que era muy grande la huerta del convento del Carmen, donde sembraban, entre otras cosas, las famosas peras, famosísimas las peras del Carmen. Bueno, todo esto por la obra hidráulica que hizo la Compañía de Jesús desde Amalucan para la ciudad de Puebla. También le enviamos saludos a la señora Elena, quien comenta que cuando iba en la secundaria, hace 32 años, recuerda que en el Cerro de Amalucan hay cavernas y cuevas y que entraban a gatas ella y sus compañeros. Unas son cuevas, otras son excavaciones ilegales que se han hecho a través del tiempo. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies, en un momento regresamos. Estamos de regreso. También le enviamos un saludo al señor Ruiz, quien envía saludos, comenta que es muy bonito el programa y pregunta que en México hay una calle llamada Niño Perdido y Barranca del Muerto, que cuál es su historia. Les voy a decir una cosa, cuando yo era chico, pasaba todos los días por la calle no todos los días, pero muy seguido, por la calle de Niño Perdido. Como yo desde 1 año y medio, me llevaron
a vivir a la Ciudad de México. Mis hermanos son chilangos, yo soy el único, no, y para que se den cuenta, cerquita de mi casa estaba la prolongación de Niño Perdido, porque la calle de Niño Perdido terminaba en la avenida Xola. Después había casas que cerraban esta avenida y la volvieron a trazar después, unas cuantas cuadras después, y le llamaban prolongación de Niño Perdido. Y la escuela a donde yo hice la primaria estaba en la calle de Niño Perdido, la prolongación de Niño Perdido. Y yo siempre, cuando más chico, platicaba con mis amigos, pues ¿por qué se llamará calle del Niño Perdido? ¿Y por qué se llamará calle del Niño Perdido? Y entonces yo le pregunté a la sirvienta de mi casa y me dijo, ay, pues ¿por qué ha de ser? Porque allí se pierden los niños. Yo decía, ay, nanita, no, ya no voy a pasar por ahí. No, se llama calle del Niño Perdido porque la iglesita que está frente a la fuente del Salto del Agua se llamaba capilla de la limpia concepción de Nuestra Señora y de el niño perdido y hallado en el templo. Así se llama, pero pues claro, es que es un nombre muy largo para ponerle a una calle, entonces nada más le pusieron Niño Perdido. Es cuando Jesús deja a sus padres, van a Jerusalén, van los tres a Jerusalén, y entonces él se les escabulle a los papás porque los agarra distraídos, y se va a meter al templo de Jerusalén y reta a los sabios, a los sacerdotes y a los expertos en la Biblia, en fin, y a un debate, y discute con ellos y les gana. Entonces alguien que miró esto los ve desesperados buscando y dicen su hijo, el niño que perdieron se encuentra en el templo. Y entonces van corriendo al templo y lo regañan porque se les escapó y que estaba en el templo. Por eso se llama calle del Niño Perdido y hallado en el templo. Pero nada más Niño Perdido. Y la otra calle ¿es cuál? Es la de Barranca del Muerto. Barranca del Muerto, porque era una barranca fuera de la ciudad, por allá abandonada, una verdadera barranca, y un sonado caso de criminalidad, porque hubo un muerto, lo asaltaron y lo aventaron a la barranca, y entonces el gran escándalo de que encontraron a una persona muerta en la barranca, se hizo una investigación. Estoy hablando de la época virreinal. Y nunca se encontraron a los asesinos. Entonces decían que el muerto se aparecía exigiendo que le hicieran justicia. ¿Dónde hemos oído eso? En fin, pero por eso se llama Barranca del Muerto. Es en la Ciudad de México, por supuesto. ¿Ya no tenemos recaditos ahorita? Nos pasan ahorita, Anabel, nos pasa un poco más de recaditos. Ah, bueno, muy bien. Pues entonces estamos hablando de esto, de la zona arqueológica de Amalucan. Es muy importante. Ojalá y este intento de hacer un parque, lo que sea, proporcione los recursos para hacer una exploración más formal de la parte alta del cerro y bueno, ver si existe el presupuesto para digamos, atender a estos monumentos y dejarlos expuestos a la visita pública o dejarlos tal como están, pero protegidos y con los señalamientos necesarios para que se respete su carácter de antigüedad. Son muy, muy antiguos, ya dije, como 200 antes de Cristo a 600 después de Cristo. O sea que cuando hay una crisis en todo el territorio que se da más o menos entre el año 600 al 800, empiezan a decaer todas las ciudades importantes, entre ellas Teotihuacán, Monte Albán, y otras más, entre ellas Cholula y por supuesto Amalucan. Algunas logran defenderse, como es el caso de Monte Albán y Cholula, y otras desaparecen completamente, como es el caso de Teotihuacán y de Amalucan, por solo mencionar algunas. El señor Cuellar comenta que le parece que fue la cultura popolca la que se asentó en la zona arqueológica de Manzanilla y Amalucan. No fue la cultura popolca, son indígenas de filiación nahua y otomí. El señor Alejandro comenta que el cerro de Amalucan, del lado del bulevar de Xonacatepec, ya está bardeado y enrejado del lado de la zona de las viviendas, ya no hay paso libre.
Bueno, por un lado está bien, porque la gente sí está depredando el cerro, pero pues no se vale que se acerque para que ya no depreda la gente y depredan los que se quedaron adentro, es decir, no se vale, no debe haber depredación. El señor Alejandro Salamanca Montes, a través de Facebook, nos comenta, da felicitaciones por los comentarios, y también hablando acerca de los aljibes del Colegio del Espíritu Santo, pregunta dónde brota el agua que donan a la sacristía de la iglesia. No, esa la traen de otro lado, no, ya no hay, se cegó, lamentablemente, el acueducto, lo fueron rompiendo la ignorancia. Cuando se metió el agua potable en Puebla en 1917, pues dejaron de funcionar todos estos recursos hidráulicos y empezaron a caerse los túneles, a hacer nuevas construcciones que sin darse cuenta rompieron estos acueductos, construyeron sus cimientos y se desaparecieron, quedaron algunos tramos. Y todo lo demás se acabó. Ya no hay más esos veneros, ya no llegan a Puebla. Incluso no les he dicho una cosa, el acueducto del Colegio Carolino, es decir, del Templo de la Compañía y del Colegio de la Compañía hacia el Carmen, los vecinos de la 5 Oriente, entre las 5 y las 7, rompieron esos tubos, les hicieron agujeros, así como los huachicoleros, eran huachicoleros de entonces, le hicieron agujeros para agarrar agua sin pagarla, pues. Y cuando se daban cuenta las autoridades, pues los correteaban y tapaban los agujeros de los ductos, pero los volvían a hacer, de tal manera que esa zona entre las 5 y las 7, por la 6 sur, siempre estaba encharcada, siempre estaba atascada de lodo, y era un basurero, pues la gente no pasaba para no mojarse los pies, y quienes eran felices de estar allí eran los sapos. Ahí estaban crack, 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 y entonces la gente le llamó a esa zona los sapos. No es de gratis que se le llamara así. Un saludo al señor Sánchez, quien comenta que en la zona arqueológica de Manzanilla hay cuevas y que también cuando era niño él entraba en ellas. Y yo también. Y le tocó encontrar ollitas de barro. Comenta que también qué pena que se esté perdiendo esa cultura que la gente está vendiendo. Pues sí, qué lamentable. Yo también fui de irme a las cuevas aquellas. Nunca pensé que iba a ser arqueólogo, así que pues no le hacía yo caso a las ollitas, ni me acuerdo siquiera si había o no, porque era la aventura de meterse. Nos metíamos con según nosotros, antorchas. Agarramos un palo de leña que había por ahí, le amarrábamos un poco de estopa con petróleo, y entonces nos metíamos allí, y ahí andábamos explorando, porque a lo mejor nos salía por ahí el vampiro, como se dice entonces, o algún fantasma, etcétera, etcétera, pero no éramos tan valientes. Al poquito de entrar ya nos estábamos saliendo, porque sí no estaban muy grandes, o algunas sí, pero yo no entré nunca a las grandes, pero le daba uno miedo meterse por ahí. La señora Inés Sánchez envía saludos y comenta que ella creció en esa zona, que ahí hacían día de campo. Sí, claro. Y olía Manzanilla realmente, pero ahora se está perdiendo la identidad y a ella le tocó ver la ciudad de Puebla muy bien y ahora está destruida. Es cierto. Bueno, ese bosque era el especie de Chapultepec de Puebla. Todos íbamos ahí con la pipiolera de todos los chamacos y los papás cargando las canastas con la comida, con el agua fresca. No había refrescos, no se tomaban refrescos como ahora, y entonces ya ponían los manteles sobre el pasto, o donde había pastito, de la lama, que había mucha lama, y entonces allí se sentaba uno. Bueno, jugábamos como locos y trepándose a los árboles y corriendo por acá y por allá, y a la hora buena pues ya se sentaba uno a comer. La señora Bolaños también comenta que ahora que inauguraron el hotel en el Boulevard 5 de Mayo, las personas que trabajan ahí son muy groseras, no dejan estacionar coches, y eso que tiene su propio estacionamiento. Groseras y atentatorias contra el patrimonio desde que lo proyectaron. Y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. No tienen la culpa ellos, sino quienes les autorizaron esto y todas esas arbitrariedades, porque son prepotentes. Es decir, hay por allí gandallones,
que apoyan estos abusos. Se volvieron propietarios de una parte de la calle, de auténticos propietarios, y aunque juran que no es cierto, que al contrario, que mejoraron, ahí está la actitud de sus cuidadores. La señorita Maritza envía saludos le envía saludos y al profesor español, el señor Raúl Vidal. Ah, pues un saludo, claro que sí. También la señora Reyes pregunta cuándo se organizará una excursión a Taxco, Guanajuato. Pues no está mal la sugerencia. Las podemos ir programando, hay que ir ¿no? pensando Próximamente. En eso, Michelle, sí. Y la señora Sara Maceda pregunta dónde puede quejarse de un restaurante que ocupa la banqueta de la calle como área de mesa. Ya hasta la barrera de metal ha colocado. Ella tiene 70 años y se le complica andar por ahí. Se encuentra en la 15 Poniente y 21 Sur. En el ayuntamiento. Pues estamos en Cuaresma y no le hemos hecho ruido a las cazuelas de Don Max. Ahí está toda la comida de Cuaresma. Échese una vueltecita allí en la 29 Poniente, casi esquina con la 3 Sur, y Don Germán le da guasontles, chiles cuaresmeños, chipotles, chiles de tiempo, capeaditos, pero bien capeaditos, caldo de habas, romeritos. Bueno, ¿y para qué les digo más si ya me dio hambre? Nomás de estarlo repitiendo. No, si no quieren cocinar, vayan con él y compran, porque es para llevar, es comida para llevar. Así que le mandamos un saludo a Don Germán. Y el próximo viernes es el 4º viernes de Cuaresma y le toca al Señor de los Trabajos. Allí en la 11 Norte y la 10 Poniente, allí está el antiguo templo de San Pablo de los Naturales, que después se convirtió en el Señor de los Trabajos. Ahí le hacen su fiesta, pan de fiesta, un poquito de juegos mecánicos, etcétera, etcétera, porque no es de las grandes fiestas, pero bueno, vale la pena decirlo, ¿verdad? Es parte de las fiestas o de las conmemoraciones de Cuaresma. Eso por un lado, y por el otro, pues ya vamos camino de la hacienda en cuanto a la procesión. Ya hemos tenido varias reuniones y todo va bien, así que no se preocupen. Como siempre, esperamos tener mucho éxito en este ejercicio bonito, hermoso, piadoso, que es la procesión del Viernes Santo. ¿Qué mensajito les das? Bueno, quien esté interesado en el viaje nos puede llamar también al 246-5854 para poder dejar sus datos. Muy bien, pues ya, nos vamos, que le vaya muy bonito. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Oscar. Gracias, Itzel. Muchas gracias y muy buen día. Aquí estaremos el próximo sábado. Que le vaya bonito.